Ustedes empezaron en un lugar que se llama La Tea, tengo entendido, ¿no? Uf, severo research. Ahí platíquenme un poco de esa experiencia, de ese lugar. Pues esa fue quizá nuestra experiencia movilizando gente por primera vez. Ese es un lugar en Bogotá. Era, ya no existe. No, ya está más acabado. No, de hecho, cuando es como un restaurante de hamburguesas, creo. Ni siquiera, ya es como otra cosa random. Además era un bar que era en un segundo piso, como en una zona residencial de Bogotá, como sitio súper chiquito. O sea, nos dejaban tocar los miércoles o los martes empezando, una cosa así. O sea, miércoles y martes tocaban. Sí. La primera compra de la banda fue una caja enorme que hicimos nosotros. Pero, perdón, es porque éramos menores de edad, por eso era... Claro, también. Okay. La primera compra de la banda era una caja enorme, pero te estoy diciendo que es una mierda como de este tamaño y era como de 1 metro y 1 metro. Y era para meter todos los equipos. Y esa caja pesaba... Un cojonal. Muchísimo. Pesaba demasiado. Y llegamos al hijueputa bar y era en un segundo piso. Ya. Y tocaba subir las escaleras de esa caja y nosotros, marica, ¿qué vamos a hacer? Y intentábamos tocar, pues, entre semana, pero era por lo menos, pues, ¿qué? O sea, 2 veces... O sea, no, mentira, como, ¿cuánto hicimos eso? Como unas, ¿qué? 6 veces que tocamos ahí. Yo creo que unas 8 o 10 veces. Y entonces era siempre llegar con esa caja y subirla y era, bonitos recuerdos. Nosotros montábamos todo el sonido también, que era un poco el tema, como que el bar no tenía sistema de sonido, era como ustedes traigan sus cabinas y su consola y su vuelta y conecten, y ahí estábamos hasta las 2 de la tarde pegando cables con cinta pegante al piso. No, pero yo quiero hacer una aclaración, el bar sí tenía sistema de sonido. Pero sonaba horrible. Nosotros llevamos el nuestro para sonar más duro. Claro. No tenía un sistema decente, perdón. Ya nos montábamos todos sudados. Horrible. Ya. Y después a desmontar y todos los amigos ahí ya borrachos. Buenísimo. ¿Y era muy popular el bar? No tanto. No, realmente. De hecho, no era popular el bar. De hecho, era... ¿Cómo así? ¿Pero popular en qué sentido? ¿Como muy famosillo? O sea, como... por ejemplo, aquí en Monterrey hay un bar muy famoso que se llama Café Iguana. Ya. Han pasado Sí, muchísimos sí. artistas No, esto no Paso es... Morat. No, era como un sitio en el que se tocaban bandas chiquitas de vez en cuando, pero no se conocía por nada distinto a eso. Okay. Pero sí se conocía por eso. Por eso era el digo, sitio eso... donde dejaban tocar a todo el mundo. Exacto. Ese era el tema. Donde todo el mundo... Es más, de hecho así surgió, porque nosotros queríamos saber dónde podíamos tocar y como éramos menores de edad no podíamos tocar en ningún lado. Y entonces fue como, no, pues toquen ahí en la TEA, güey, porque es el único sitio donde dejan tocar a todo el mundo. Y fuimos a tocar y... Y ahí empezaron a bater récords, empezaron a llenar de repente el bar. ¿Cuándo les empieza a quedar chiquito? No, a ver, ¿cómo fue el timeline ahí? Nosotros... Empezamos a tocar en el bar cuando seguíamos en el colegio, nos graduamos del colegio y me acuerdo que Villa y yo decidimos no entrar a la universidad y dijimos, vamos a hacer canciones y metérsela toda esto, pues porque un poco lo mismo, hay una chispa orgánica a la que le tenemos fe, que a lo mejor si desaprovechamos se va a perder, pero si potenciamos, pues puede prender algo más grande. Entonces nos pusimos a hacer canciones, en ese momento Simón entró a la universidad, Martín todavía no estaba en la banda. A estudiar música, además, random. Sí. ¿Estudiar música? Sí, no funcionó. E hicimos una canción que se llama Mi Nuevo Vicio, y la canción la terminó escuchando Paulina Rubio. A raíz de eso nos firmaron en una disquera en España, entonces ahí fue cuando empezó a pasar un poco todo. ¿El manager que está aquí fue el manager que los firmó? No, era otro manager. Que ese, en su ya momento, estamos así de viejos. ¿Ese en su momento se habían acercado ustedes a él y les había dicho que no y luego sí? ¿O cómo fue esa historia? Sí, tal cual. Sí. Pues era justo en ese momento en el que no teníamos ni idea de muchas cosas de la industria de la música, o sea, empezando por dónde tocar, y una vez uno medio encuentra dónde tocar, a quién le muestra la música, cuál es el siguiente paso, cómo hace la gente para surgir, y yo creo que fue en la búsqueda de todas estas respuestas que nos encontramos con un montón de gente. Incluso una vez me acuerdo que conocimos a una mujer que nos presentó su mamá, que era también una manager que conocía a un productor que se llamaba Cachorro López, entonces que ustedes tienen que ir a producir con Cachorro López porque la música que ustedes... Entonces nosotros estamos en una confundida brava. Sí, de acuerdo. Nos estaban diciendo que nuestra música no servía y al mismo tiempo que servía y que nos teníamos que ir a Argentina a grabar con Cachorro López. Ese era haber nacido hacía 30 años, básicamente. Entonces después métase a Google a ver quién es Cachorro López. Sí, weón. ¿Y le hicieron caso? No teníamos el presupuesto tampoco. No había cómo. Nosotros duramos 1 año pagando la grabación de Mi Nuevo Vicio, porque un poco el tema fue cuando conocemos a este manager en su momento, nos dicen como, bueno, necesitamos como una buena canción bien grabada, como grabada con todas las de la ley, como se graba la música y cómo se graba la música, caro.
Es caro porque tócame el mix y la vuelta y todo y hacerlo bien o como nos estamos imaginando. Pues tocó hacer un montón de conciertos, nos inventamos fiestas, un resto de vainas. Para financiarlo y duramos un ratote, creo que casi un año nos demoramos como terminando de pagar esto, pedimos plata prestada, o sea... Sobre todo porque ningún papá sensato le va a prestar pues todo lo que nos estaban pidiendo en ese momento a su hijo para el capricho de querer montar una banda, ¿no? Como que todo el mundo lo ve como una cosa súper etérea y yo lo entiendo, creo que yo también lo hubiera visto igual, pero sí, pues nos tocó inventarnos ahí cosas a ver qué hacíamos. ¿Y la vida en Bogotá cómo era? ¿Les gusta la ciudad? ¿Les gustaba? ¿Siguen viviendo ahí? Nos encanta, pero dosificada. Bogotá es una ciudad, creo yo, y bueno, creo que ustedes también, muy complicada para empezar un proyecto artístico como el nuestro. Sin duda alguna. Digamos que en Colombia actualmente pues está Medellín, que hay muchos artistas de reggaetón y como de género más urbano que la rompen y que hay una verdadera escena, como que uno sale a comer y ve a productores que están saliendo a los estudios. Eso no pasa en Bogotá. Y yo creo que la falta de escena en Bogotá es una cosa que es compleja. Nosotros nos tocó, realmente, si nosotros no nos hubiéramos ido de Bogotá a España a vivir durante X tiempo, yo creo que la historia habría sido muy distinta, porque en España sí había escena para lo que nosotros estamos haciendo. Porque además en ese momento, en el 2016, yo creo que el reggaetón no había... Sí, antes. 2014. El reggaetón no había penetrado España tanto como probablemente pues ya penetró. Entonces había un espacio muy distinto para nosotros en España. Por completo. No, y hay una cultura en España de ir a salas de conciertos, a ver un concierto de un artista para 200 personas y la gente incluso le gusta. Tal vez un artista que uno no conoce, o sea, como ir a descubrir música. Tal cual. Eso es súper bonito. Sí, en Bogotá por el contrario, sí. Esa parte, pues es una ciudad que es difícil porque es insegura, no se camina mucho, llueve, hace frío, como que no hay un uso del espacio público tan real como en España, que la gente... Pero no le dé tan duro a Bogotá. Bogotá es una hermoso. chimba, dale Bogotá, güey. No, yo sí quiero decir, o sea, aunque... A pesar de sí Simón, misma. Es verdad, yo creo que sí hay una escena muy grande de música en Bogotá. Sí, sin duda. Y hay mucha gente que toca, pero son géneros distintos. ¿Qué género hay en Bogotá? Pues yo creo que el circuito más de indie, más de y rock metal, también. incluso rock. O sea, yo creo que se mueve mucho, pero sin duda no es parte de la música que nosotros hacemos. Entonces, era y es difícil. Y son escenas chiquitas. Siento que, o sea, los públicos son reducidos, como tampoco hay una cultura tanto como de consumo local. O sea, cada vez más, y siento que en los últimos años muchísimo más, pero pues hace 10 años, pues no realmente. Entonces, pues era otra cosa, ¿no? Y se sintió mucho la diferencia cuando nos fuimos. O sea, como que fue probablemente lo que hizo la diferencia también. Ya. Fíjate, a mí me tocó ir, yo he ido una vez a Bogotá y me tocó ir porque un amigo trabajaba allá. Entonces, era un muy buen amigo y lo iba a visitar. Estaba allá de trabajo en Bogotá. Entonces, reservo el viaje, compro el vuelo y pues me iba a quedar en donde él estaba rentando, ¿no? Y una semana antes de ir me dice, oye, güey, me corrieron de mi trabajo. Me voy a regresar a Monterrey. Y yo ya tenía todo el hospedaje y el vuelo pagado. No. ¿Qué hiciste? Entonces yo no conocía a nadie más que a una colombiana, que era Catalina García de Monsieur Periné. Mira. Okay. Que la había conocido aquí en Monterrey hace mucho. Creo que el capítulo 20 o 22 de este podcast es con ella. Y este es como el 350. ¡Wow! Estamos avanzados. La verdad es que me trató muy bien, pero solamente tenía ese contacto con ella, el creativo. Entonces le digo, oye, perdón, pero pues es la única persona que conozco de Colombia y de Bogotá. Wow. Claro. Me recomienda, o sea, ¿qué me recomiendas hacer? ¿Dónde me recomiendas quedarme? Pasó esto y me dice, híjole, ¿qué fecha vas? Y era más o menos por mayo, era por estas fechas. Y le digo, no, pues de tal a tal fecha. Y me dice, yo a esas fechas me voy de gira y no voy a estar en Bogotá. Luego me dice, pero te puedes quedar en mi departamento. Y me abrió su departamento y me quedé en su departamento. Y hasta la fecha les iba agradeciendo. Muy porque genial. Fue un super gesto. Buen detalle. Súper buen detalle. Y la verdad, Bogotá para mí fue una experiencia bonita. Digo, estuve solo, más que nada fui a escribir y fui a museos, pero me gustó, la verdad, la ciudad está... Bogotá tiene buenos museos. Sí, tiene muy buenos museos. Buenos museos. Bogotá tiene muy buenos museos, muy buenos restaurantes, o sea, si no está con un local, como que muy buenos spots a donde ir, pero es difícil hay que saber dónde están, o sea, como si uno llega así de... No hay circuito turístico. Extranjero parchado, como que puede ser un poco
Rough. Sí. Estuve por la Candelaria. Y hay una que se llama la zona T, ¿no? Algo también, así. también. Por allá también pasé en esos scooters motorizados. Y la verdad me llevé una buena experiencia. ¿No te parece que se parece un poquito igual a Ciudad de México? O sea, yo siento que tiene como el mismo vibe de caos. de ciudad. Sí. De hecho, el colombiano y el mexicano comparten. Sí se parecen. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿no? De acuerdo. Yo estoy de acuerdísimo contigo. Nosotros siempre hemos dicho que México es como Colombia en esteroides. Sí, todo es más grande. Todo es más. O sea, es por 30. Sí. Yo sentí justamente también esa como similitud con Colombia, y me pasó también con Brasil. Hace poco fui a Brasil. ¿A Sao Paulo o dónde? Fui a Río de Janeiro a ver una pelea de UFC. ¿Quiénes peleaban? Peleaba Brandon Moreno, que es buen amigo mío y ha estado también aquí en el podcast, y peleaba por el campeonato en Brasil. Y es una experiencia bien cabrona, porque me imagino que los colombianos también son una afición muy aguerrida, porque también en el fútbol le meten mucho presión a su selección, ¿no? Sí. Pero México también. Y me tocó por primera vez que me aplicaran lo que los mexicanos le aplican generalmente a los extranjeros. Me sentí intimidado, la gente en las tribunas le gritaba a este güey, te vas a morir. No, fue una experiencia muy fuerte. Dije, así se siente. Sí, estuvo muy cabrón. ¿Y allá por dónde frecuentaban? ¿Qué les gustaba hacer? ¿A qué jugaban de niños? Bueno, frecuentamos, seguimos viviendo en Bogotá todos realmente. A ver, yo creo que en nuestro caso, pues somos del mismo colegio todos, los cuatro. Entonces yo creo que... ¿Son de la misma edad todos? No, Martín es más chiquito. Soy 3 años menor que todos. ¿Qué edad tienen? Yo tengo 26. Yo tengo 29, los Juan Pablos 28 y Martín 26. Casi 7. 26 y medio, diga. 26 y medio. Pero éramos del mismo colegio todos, entonces yo creo que los planes eran casi que estar en la casa de los otros, hacer planes como muy de adolescentes, cualquiera, supongo. Sí, yo siento que... Bueno, no, dale. Yo siento que hoy en día, por ejemplo, a mí me gusta mucho el centro de Bogotá, me parece muy divertido. Y nosotros estudiamos, pues, los Juan Pablo y yo estudiamos en una universidad que queda en el centro de Bogotá. Entonces, como que fue durante nuestra tardía adolescencia, temprana adultez, como una zona que frecuentábamos mucho, y yo debo decir que a mí todavía me gusta mucho cuando estoy en Bogotá irme por allá, me parece que es un muy buen plan. Por allá. Sí, por la Candelaria, cerquita, es bonito, hay mucho teatro, hay muchos buenos restaurantes, hay muchas cosas chéveres para hacer, están los museos. Sí, y que digo, ya poniéndonos a lo mejor un poco nostálgicos, pero qué sonidos o qué aromas les recuerda a su ciudad. Ahora se los pregunto porque ahora me hice hiperconsciente de los sonidos de la ciudad, porque como les conté que estoy en Ciudad de México hay demasiados sonidos de la señora que está comprando colchones y del que está vendiendo camotes. Bueno, hay un sonido básico y es el sonido de la lluvia caer en Bogotá. Y el olor. Sonido de ambiente. El tráfico, los pitos de los carros. El olor de asfalto mojado, yo siento que es como smog con lluvia, para mí es un olor re bogotano. Sabes también que nuestro colegio, y pasa mucho que a las afueras de Bogotá como que se ha ido como expandiendo obviamente la ciudad, y nuestros colegios quedan a las afueras de Bogotá, y yo tengo el recuerdo muy, muy, muy cabrón de que siempre olía como a césped cortado. O sea, en las mañanas cuando uno llegaba a entrenamiento o algo, olía que acaban de cortar el pasto. Entonces, y a mí Bogotá me encanta, pero sinceramente si yo llego a Bogotá, yo lo que más disfruto es irme a las afueras de Bogotá, que es como la montaña. Irme a Bogotá. No estar en Bogotá. Por eso, cero, la sabana de Bogotá sigue siendo Bogotá. Por eso Bogotá es chévere a pesar de sí misma. Bogotá es la ley. ley. Pasaba una cosa que siempre me pareció una cosa muy chévere, y es que mi papá trabajó toda la vida en una fábrica de café. Ok. Que además me parece que es cool porque es como más colombiano, no sé. ¿Para dónde? Y entonces, pues yo relaciono mucho pues mi vida con el aroma a café tostado cuando llegaba mi papá a la casa. Eso era una cosa muy cool. Eso te recuerda ya. Sí. Duro, güey. Bacano, ¿no? Está duro. ¿Cómo se llama el monte que está ahí también por la Candelaria? Monserrate. Monserrate, sí. Me tocó hacer ese trayecto. Pues que lo lindo de Bogotá es que Monserrate está sobre los cerros orientales que hacen parte de la cordillera de los Andes. Entonces Bogotá, como que literal, si tú estás en Bogotá, siempre si miras hacia el oriente, hay una montaña enorme que es como muy característico de Bogotá. De ubicación. Literal. Que siento que, de hecho, yo siento que Monterrey es de las pocas ciudades en donde yo siento que realmente también hay montañas que te permiten ubicarte todo el tiempo. Tú sabes dónde es el norte siempre. ¿Cómo es que se llama la de la silla? El Cerro de la Silla. El Cerro de la Silla, como que tú en toda la ciudad puedes ver el Cerro de la Silla, entonces siempre sabes dónde estás. Siento que para mí eso es una cosa que, por ejemplo, saliendo de Bogotá me di cuenta que me hace mucha falta. Y es la sensación de un
algo que tú ves todo el tiempo, entonces un te punto puedes de ubicar. referencia. Un punto de referencia, entonces sabes a dónde está el norte y sabes para dónde moverte. Siento que en el resto, en la Ciudad de México es horrible, como no sabe dónde está nunca, nadie pretende saber dónde está, si no tienes un mapa estás perdido. Sí, puros edificios. Sí, exacto. Sí, las montañas las empiezas a notar cuando te vas justamente a la por ciudad completo. a la que te acostumbraste con las montañas. Y en referencias de la música, cuando estaban empezando, ¿a quiénes seguían? ¿Quiénes eran sus ídolos? ¿A quiénes escuchaban? Pues así, bogotano, el ídolo bogotano, pues yo creo que para nosotros es y siempre será Andrés Cepeda. Okay. No sé ¿Y no bogotano? No bogotano como, incluso general, en inglés. Sí. A mí Blink y Travis Barker en particular como baterista, la verdad, me marcó de chiquito. Me encantaba que estuviera todo tatuado, que fuera todo loco. Me encantaba que a mi mamá no le gustaba que oyéramos Blink porque era un poquito pesado. Sí. Yo fui a ver a Blink la semana pasada a Chicago. ¿Qué tal? Nosotros íbamos a ver en Stereo Picnic y tuvieron que cancelar. Mi perro se jodió el dedito. Que de hecho se armó una especie de polémica, leí. ¿Sí? Porque como que el man canceló Stereo Picnic y tocó como a las 2 semanas. Sí. También canceló para el norte aquí en México. Canceló casi todo. No, era una cirugía igual importante. Sí. Se había jodido el dedo. Yo lo banco, la verdad. Sí. No, pero sí muy cabrón, la verdad. Yo tenía ganas de ver la alineación, pues la clásica. Claro. Sí. La clásica desde hace mucho tiempo, porque ya los había visto incluso con Matt Skiba y con otros. Pero no, ver a Tom, Mark y Travis definitivamente es algo. Sí, eso es lo que es. Sí. Bueno, Blink, ¿ustedes? A ver, es que esa pregunta tiene como dos perspectivas, ¿no? La primera es como lo que uno escuchó toda la vida, pero yo creo que la segunda es como en lo que uno se referenciaba cuando quería tocar, ¿no? Que son cosas distintas. Porque digamos que nosotros hicimos una cosa muy consciente también, como cuando empezamos, y era como todo ese ambiente folk que estaba pasando en el mundo. Yo creo que eso sin duda nos dio una receta un poquito para intentar hacer algo en español que fuera compatible con lo que estaba sonando internacional y que fuera distinto a lo que todo el mundo estaba haciendo. Nadie sentíamos nosotros que hubiera hecho como algo tan folk en español como lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces, The Lumineers, Mumford & Sons, todos esos obviamente para nosotros son creo que para nosotros fue muy útil al comienzo que nos pudieran referenciar como los de él. Sí, total. Nosotros éramos durante mucho tiempo los del banjo. Sí. Los de los dos. Nos dio por tocar un banjo. Ya le dio por tocar banjo. Un día le pusieron el folky pop. Y tocamos banjo en todas las canciones del primer disco. Entonces durante mucho tiempo fuimos los del banjo. Pero creo que hoy, por ejemplo, siento que el banjo ya no es tan protagonista. Pero cumplió un papel muy importante al comienzo y es poder tener ese elemento. Sobre todo porque la gente necesita como nombrarlo a uno de alguna forma fácil y efectiva. Puntos de referencia. Puntos de referencia. Éramos el banjo era el cerro oriental de su música, y está cabrón porque son esas cosas que no te puedes anticipar, güey. O sea, el impacto que puede llegar a tener a lo mejor. De acuerdo. Se nos salió de las manos el tema del banjo 100%. Sí. Tocó bajarle. A propósito, yo creo que en el cuarto disco igual... Fue como, bueno, ya. Sí, como hagamos cosas con banjo, pero tratémoslo completamente distinto. Hagamos que la gente sienta que hay algo ahí raro, pero que no necesariamente sepa que es un banjo lo que está pasando. Exacto. Y sí,